Esta es una historia contada desde la perspectiva de Elena, la hijastra, enfocada en los inicios de esa tensión que cambió todo en su casa. Nunca fue algo planeado. De hecho, si me lo hubieran preguntado hace un año, habría dicho que Julián era simplemente el hombre que hacía feliz a mi madre, el que trajo risas de vuelta a la casa después de tanto tiempo de sombras. Pero la convivencia tiene una forma extraña de distorsionar las etiquetas. Todo empezó con las pequeñas cosas. Mi madre siempre ha sido una mujer de sueños pesados, de las que se duermen apenas toca la almohada después de sus largas jornadas en el hospital. Julián y yo, en cambio, compartíamos el insomnio. Al principio, nos encontrábamos en la cocina por accidente, buscando un vaso de agua o algo de cenar a las 2 de la mañana. ¿Otra vez despierta, Elena?, me preguntó una noche, mientras cerraba un libro en la mesa del comedor. Su voz era un susurro bajo que parecía retumbar en el silencio absoluto de la casa. ¿El examen de historia no me deja dormir? Mentí. En realidad, solo quería quedarme ahí, en la penumbra, sintiendo que el mundo se detenía. Él sonrió. Una sonrisa que no era la de un padre, sino la de alguien que me veía de verdad. Se levantó y me preparó un té, como si fuera lo más natural del mundo. Sus dedos rozaron los míos al entregarme la taza y sentí una descarga que me dejó sin aliento. Fue ahí cuando me di cuenta. Yo no lo miraba como el esposo de mi madre. Lo buscaba a él. Buscaba sus comentarios inteligentes, su perfume a madera y esa forma en que me escuchaba, como si mis problemas de adolescente fueran lo más importante del universo. La anécdota que lo cambió todo ocurrió un sábado de lluvia. Mi madre estaba de guardia doble. Julián estaba arreglando una gotera en el desván y subía a ayudarlo. El espacio era pequeño, sofocante y olía a polvo antiguo. «Pásame la llave, por favor», dijo él sin mirarme. Cuando se la entregué, no la solté de inmediato. Nuestras manos se quedaron unidas sobre el metal frío. Él levantó la vista y sus ojos, generalmente tranquilos, estaban llenos de una confusión que espejó la mía. El aire se volvió denso. Estábamos a centímetros, escuchando la lluvia golpear con fuerza el tejado, aislados de todos. «Elena, esto no…», empezó a decir, pero su voz se quebró. «Lo sé», susurré yo, dando un paso más hacia él, desafiando la línea invisible que nos separaba. «Pero tú también lo sientes, ¿verdad?». Él no se alejó. Y en ese silencio, entre cajas viejas y el sonido del agua, comprendí que ya no había vuelta atrás. Habíamos cruzado un umbral, y mientras mi madre trabajaba para darnos un futuro, nosotros estábamos construyendo un secreto que amenazaba con derrumbar los cimientos de nuestra familia. Ese momento en el desván se sintió como si el tiempo se hubiera espesado, convirtiéndose en algo sólido que casi no nos dejaba respirar. Mis dedos seguían apretando la llave inglesa junto a los suyos. No sé quién se dio primero, pero de repente la distancia desapareció. Fue un beso rápido, torpe, cargado de una electricidad que me hizo temblar las rodillas. Pero apenas sus labios rozaron los míos, Julián reaccionó como si se hubiera quemado con brasas ardientes. Se apartó de un tirón, tropezando con una de las cajas viejas. Su respiración era errática y sus ojos estaban desorbitados, llenos de un pánico que nunca le había visto. «No, Elena, esto es una locura. Perdóname, esto no puede pasar», balbuceó, sin poder siquiera mirarme a la cara. Recogió sus herramientas a toda prisa, con las manos temblándole visiblemente, y bajó las escaleras del desván casi corriendo. Escuché el portazo de su habitación y luego el silencio más absoluto. Me quedé ahí, de pie entre el polvo y el sonido de la lluvia, con el corazón martilleándome en los oídos. El miedo me invadió de golpe. ¿Y si se arrepentía? ¿Y si sentía tanta culpa que terminaba confesándoselo todo a mi madre cuando ella llegara del hospital? Imaginé la escena. Mi madre llorando, yo expulsada de la casa, el odio en sus ojos. Me abracé a mí misma, sintiendo un frío repentino. Pasé el resto de la tarde encerrada en mi cuarto, saltando ante cada ruido, esperando el grito de mi madre que confirmara que Julián lo había contado todo. Pero no pasó.
Pasaron 3 días de silencios incómodos y miradas evitadas en la mesa. Julián apenas hablaba, se limitaba a mirar su plato mientras mi madre nos contaba cosas del trabajo. Yo estaba convencida de que me odiaba por haber provocado aquello. El martes, después de clase, entré por la puerta trasera. Pensé que la casa estaba vacía, pero Julián estaba en el pasillo, bloqueando el camino hacia las escaleras. Al verme, se quedó rígido. Intenté pasar por su lado bajando la cabeza, murmurando un «permiso». Pero antes de que pudiera dar un paso más, su mano se cerró sobre mi brazo. Fue un agarre firme, fuerte, que me detuvo en seco. Me pegó contra la pared del pasillo con una urgencia que me dejó sin aliento. No había rastro del hombre asustado del desván, ahora sus ojos quemaban con una determinación oscura. He intentado sacarte de mi cabeza cada segundo de estos últimos 3 días. Me susurró al oído, con la voz ronca y cargada de una tensión insoportable. He intentado convencerme de que soy un monstruo, de que esto es un error, pero ya no puedo más. Antes de que pudiera responder, me besó. Esta vez no fue un roce tímido, fue un beso profundo, posesivo, como si estuviera rindiéndose a algo que ya no podía controlar. En ese momento, en el pasillo de la casa que compartíamos con mi madre, supe que el secreto ya no era solo mío. Ahora ambos estábamos hundidos en esto. Él se separó apenas unos centímetros, manteniendo sus manos firmes sobre mis hombros, su frente apoyada contra la mía. Nadie puede saberlo, Elena. Nadie. ¿Entiendes lo que esto significa? Yo solo pude asentar, con el pulso a 1000 por hora. El peligro tiene un sabor que se vuelve adictivo, pero esa noche estuvimos a punto de perderlo todo. Mi madre tenía el turno de noche, o eso creíamos. Julián y yo habíamos cenado en un silencio cargado de electricidad bajo la luz tenue de la cocina. Cada vez que sus pies rozaban los míos bajo la mesa, el corazón me daba un vuelco. En cuanto terminamos, ni siquiera hizo falta hablar. Subimos las escaleras casi sin hacer ruido. Estábamos en mi habitación. La puerta estaba cerrada, pero no con llave para no levantar sospechas si alguien llegaba. Era la primera vez que dejábamos que la tensión explotara de verdad. El mundo exterior dejó de existir, solo importaba el calor de su piel y esa forma en que me miraba, como si fuera lo más prohibido y deseado de su vida. De repente, el sonido metálico de una llave girando en la cerradura de la planta baja nos congeló la sangre. Clic, clac. ¡Ya estoy en casa! Se rompió una tubería en el hospital y nos mandaron a descansar, gritó mi madre desde la entrada. El pánico de Julián fue instantáneo. Se separó de mí de un salto, buscando su camisa en la oscuridad del suelo. Sus ojos estaban desorbitados, yo sentía que el aire me faltaba. «Escóndete», le susurré, señalando el pequeño espacio entre mi cama y la pared, o detrás de la cortina, pero no había tiempo. Escuchamos sus pasos subiendo la escalera. 1, 2, 3. Julián, con una agilidad que no sabía que tenía, se puso la camisa a medio abotonar y se lanzó hacia la puerta de mi cuarto justo cuando mi madre llegaba al pasillo. Yo me tapé hasta la barbilla con las sábanas, tratando de normalizar mi respiración. Julián salió al pasillo justo a tiempo para encontrarse con ella frente a mi puerta. «¡Ah, Julián, me asustaste!», dijo mi madre, soltando una risita nerviosa. «¿Qué haces aquí arriba?» La voz de Julián sonó extraña, demasiado aguda. Elena decía que escuchaba un ruido en el techo, creía que era una gotera otra vez. Estaba revisando el conducto del aire en su cuarto. Mi madre se quedó en silencio un segundo. Se acercó a la puerta de mi habitación y asomó la cabeza. Yo fingí estar medio adormilada, frotándome los ojos. «¿Todo bien, hija?», preguntó ella. Sus ojos no brillaban como siempre, se quedaron fijos en Julián y luego en mí. «Sí, mamá, solo era el viento contra la ventana», contesté con la voz más firme que pude fingir. Mi madre no se movió. Se acercó a Julián y le arregló el cuello de la camisa, que estaba doblado hacia adentro. Noté cómo su mirada bajaba hacia los botones mal abrochados de su marido. Luego, miró el suelo del pasillo y después mi cama.
El ambiente se volvió gélido. «Qué raro», dijo ella en voz baja, casi para sí misma. No escuché ninguna herramienta, ni el ruido del conducto. «Y hueles al perfume de Elena, Julián». Julián se puso pálido. «Es que ella estaba cerca cuando revisé la rejilla. Estaba ayudándome con la linterna». Mi madre no dijo nada más. Se limitó a dar un beso frío en la mejilla de Julián y se despidió de mí con un «descansa», que sonó más a una advertencia que a un deseo. Se dio la vuelta y entró en su habitación, cerrando la puerta con una firmeza que nos dejó claro que algo se había roto. Esa noche, el silencio en la casa no fue de paz. Fue el silencio de una mujer que acababa de encontrar la primera pieza de un rompecabezas que no quería armar. El aire en la casa se volvió irrespirable durante los días siguientes. Mi madre ya no nos miraba a los ojos, se limitaba a observarnos desde la distancia como quien analiza una escena del crimen antes de encontrar el cuerpo. Yo, consumida por una mezcla de deseo y una adrenalina oscura, convencí a Julián de que solo eran imaginaciones de ella. «Está cansada, Julián. Solo fue un susto», le dije una tarde, arrastrándolo a la habitación de invitados mientras ella supuestamente estaba en el supermercado. Ese fue nuestro error fatal, la confianza. No escuchamos el coche entrar, no escuchamos la puerta principal abrirse, porque el televisor del cuarto de invitados estaba encendido para camuflar nuestros ruidos. Estábamos perdidos el uno en el otro, rompiendo cada regla, cada gramo de respeto que le debíamos a ella. De repente, la puerta se abrió de golpe. No hubo un grito, solo un sonido seco de la madera golpeando la pared. Me quedé paralizada, con el corazón queriendo salirse de mi pecho. Mi madre estaba ahí, de pie, con las bolsas de la compra todavía en las manos. Una de las bolsas cayó, y una docena de manzanas rodaron por el suelo del pasillo, golpeando el marco de la puerta con un sonido rítmico que me perseguirá toda la vida. «Mamá». Mi voz fue un hilo roto. Julián se apartó como si le hubieran dado un latigazo, cubriéndose torpemente, con la cara desfigurada por la vergüenza. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Vi cómo el rostro de mi madre pasaba del shock absoluto a una expresión de vacío total. Sus ojos, que siempre me habían mirado con orgullo, se volvieron extraños, como si estuviera viendo a un monstruo. «Fuera», dijo ella. Su voz era un susurro gélido, pero cortaba como un cuchillo. «Julián, vete de esta casa ahora mismo. No te lleves nada, solo vete». Él ni siquiera intentó defenderse. Salió de la habitación con la cabeza baja, sin mirarme, como un cobarde que huye de un incendio que él mismo ayudó a provocar. Escuché sus pasos rápidos bajando las escaleras y poco después, el rugido del motor de su coche alejándose a toda prisa. Me dejó sola. Me quedé frente a mi madre, temblando, tratando de cubrirme con una sábana. El peso de lo que había hecho cayó sobre mí como una montaña de escombros. Toda la historia de amor que yo había construido en mi cabeza se desmoronó en un segundo, revelando lo que realmente era: una traición asquerosa. «Mamá, por favor, déjame explicarte. Yo...» Comencé a sollozar, pero ella me cortó con un gesto de la mano. «No me llames así», dijo, y vi por primera vez una lágrima correr por su mejilla. «Ella no es mi hija. Mi hija nunca me habría destruido de esta manera». En ese momento, el arrepentimiento me golpeó con tanta fuerza que sentí náuseas físicas. Miré las manzanas esparcidas por el suelo y recordé cómo ella siempre las compraba porque sabía que eran mis favoritas. Había destruido a la única persona que me amaba de verdad por un hombre que ni siquiera se atrevió a defenderme. Me sentí pequeña, sucia y desesperadamente sola. La casa, que antes se sentía como un refugio, ahora era una cárcel de silencio donde el perdón no parecía existir.